Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la economía, qué también se va recuperando luego de los cierres que se tuvieron en el 2020 y de la caída que se tuvo en el 2020 en la economía mundial y local, y cuáles son las perspectivas que podemos tener a futuro. Para ello tenemos a dos economistas, José Chávez, analista económico de Agesport, y Ricardo Rodríguez, analista senior de CABI. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. José, quisiera empezar contigo. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía en los próximos meses? ¿Cómo se está recuperando luego de esa caída que se tuvo en el 2020, que generó gran desempleo, que provocó cierres de empresas? ¿Se está recuperando bien? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro. Primero te quiero agradecer la invitación, Paul, por tocar temas también tan importantes como este. Ya entrando de lleno a tu pregunta, te comento que realmente si nosotros observamos los indicadores del primer trimestre del 2021, vemos que efectivamente existe una recuperación. Por poner un ejemplo, el IMAE de febrero está en 2.4%. También tenemos otro tipo de indicadores, como lo es el índice de confianza que recoge el Banco de Guatemala, que ya superó los 50 puntos. Esto lo que quiere decir es de que el empresariado o el agente económico que tiene cierta importancia dentro de la economía ya tiene otras perspectivas sobre la economía. La más básica es que, ya tenemos una recuperación completa de lo que es la confianza para invertir. Se ve que a los 6 meses que vienen vamos a tener inversiones nuevas, vamos a tener otro tipo de reactivaciones, ¿verdad? Porque la confianza ya se levantó. Entonces, solo con observar estos dos indicadores de la confianza tanto del empresario y de lo que vemos tangiblemente en las estadísticas, podemos concluir que el año comenzó bien y podrá seguir de esta manera. Ahora, Ricardo, esa es una visión, digamos, general de la economía. ¿La recuperación está siendo la misma para todos los sectores? ¿Hay sectores que se están quedando atrás en esa recuperación? Y sobre todo con dos cifras que tenemos del 2020. Una es la pérdida de empleo formal de 60,000 puestos de trabajo formal que estaban afiliados al ISSSTE que se perdieron en el 2020. Y luego con el cierre de esas 77,000 empresas o contribuyentes que tenía la SAT. ¿Qué tal va esa recuperación en todos los sectores de la economía? Sí, yo creo que la pregunta es bien importante para darle continuidad a lo que ya decía José, porque sí, el país va bien. La verdad que la recuperación del país en su conjunto se ha ido marcando. Cabe mencionar que somos de los países que mejor vamos o que menos caímos en 2020 comparado con toda la región latinoamericana, y de los que primero se espera que terminen o cierren la brecha, la recesión generada en el año anterior. Pero eso, como bien lo remarcas, no es así para todos los sectores. Sabemos y está bastante claro que uno de los sectores más golpeados ha sido el sector todo lo relacionado con turismo, hoteles y restaurantes, que si bien hay una perspectiva de crecimiento importante para este 2021, no va a cerrar con el crecimiento de este año lo perdido el año anterior. Sabemos que aún los turistas pues, no se están moviendo en las magnitudes que veíamos antes, entonces sí va a ser un sector que ya lo tenemos mapeado, que va a ser bastante difícil que puedan superar esta crisis. El sector de transporte también es un sector que está bastante lastimado, y a eso lo comparamos con otros sectores como el agrícola, por ejemplo, que la verdad no tuvo mayor impacto con la crisis. Al contrario, en algunos momentos se veía con crecimientos, mientras el país estaba decreciendo a 10%, el sector agro iba creciendo a 2.4%. Entonces sí, ahí está esa disparidad. Y lo otro que bien remarcar también es el tema del empleo. Sí, el país ya está recuperándose, pero sabemos que los empleos no se recuperan a la misma velocidad. Fueron una gran cantidad de empleos los que se perdieron. Tenemos en las estadísticas los formales, obviamente está por ahí el 70% de informalidad del que no se tiene una visión tan clara,
pero sí hay un montón muy fuerte de empleos que se perdieron y que lamentablemente eso sí no van a recuperar. O sea, si ahorita ya estamos viendo cifras positivas de crecimiento, pues eso tampoco es que signifique que ya hayamos recuperado esos 30,000 empleos, sino eso sí va a tomar un tiempo más paulatino. Ahora, lo que vemos es esta tercera ola de la pandemia que está afectando a los países desarrollados, pero que también ya está llegando a Guatemala. Y aquí la tentación es nuevamente cerrar la economía para evitar el contagio. Muchos países alrededor del mundo están evitando tomar las mismas medidas que se tomaron el año pasado, ya dado que los costos fueron bastante altos. Incluso Angela Merkel tuvo que dar marcha atrás con la idea de cerrar la economía para Semana Santa. ¿Cómo afectaría esta tercera ola la economía del país, José? ¿Y cuáles serían las mejores estrategias para evitar una caída tan dramática como la que se tuvo en el 2020? Sí, claro. Pues podemos verlo en evidencia empírica, ¿verdad? Vemos la robustez que tuvo las normativas o el cierre que se tuvo el año pasado por parte de países como Panamá, ¿verdad? Que fueron uno de los que más contracción tuvieron, arriba de 2 cifras. ¿Y a qué se debía? Básicamente a las restricciones sanitarias que eran bastante rígidas, bastante más rígidas que las de Guatemala. Entonces podemos suponer que, así como pasó en otras economías, podría pasar en Guatemala. El año pasado específicamente fueron las actividades, ya lo mencionaba Ricardo, de hospedaje, hotelería, restaurantes y en parte el comercio, las más afectadas. Y entre estas 3 actividades, pues tenemos más o menos el 20% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros volvemos a un encierro como el del año pasado, pues tendríamos un impacto importante o considerable dentro de este 20% del PIB, ¿verdad? Que son estas actividades como que están clasificadas como de mayor aforo, se podría decir, y pues que obviamente tienen una buena parte o conservan o generan una buena parte del empleo que hay que recuperar, ¿verdad? Que también tendría incidencia en esto. Realmente todo depende de las, normativas que se puedan realizar desde el Ministerio de Trabajo, de Salud, donde nosotros podamos ver si existe una rigidez completa o una rigidez parcial y qué tanto tiempo duran, ¿verdad? Hemos visto históricamente en los meses anteriores que normalmente el Ministerio de Salud ha tenido pues restricciones que duran alrededor de 15 días. Si tenemos un lag mucho más grande, pues nos podríamos preparar. Pero ya para el día viernes nosotros ya tenemos anunciadas nuevas pues, disposiciones para bioseguridad y avisar en corto tiempo de anticipación, pues sí tendría un impacto razonable dentro de estos sectores, ¿verdad? Ricardo, ¿cuál sería tu visión al respecto? ¿Cuál creerías que sería el impacto en la economía si se decide aplicar medidas como las del año pasado? Sí, claro. Sí, yo creo que hay un tema que tenemos que entender, que ya llevamos un año de esto. Al inicio, cuando se dictaron los primeros confinamientos en el mundo y en Guatemala, pues entiendo que es por el mismo desconocimiento del virus y de la pandemia en la que estábamos iniciando, pero ya después de un año creo que ya la llevamos conociendo bastante bien. Entonces, pues el confinamiento era por lo desconocido. Yo creo que ahorita deberíamos de estar enfocándonos en otros temas. Si están creciendo tanto los contagios, lo que habría que hacer es tratar de aislarlos. O sea, es el día de hoy, el país apenas hace a lo sumo 8 o 9 mil pruebas diarias. Creo que tendríamos que subir muchísimo más el tema del testeo, identificación y aislamiento de los casos para no tener que pararlos a todos por los que están siendo contagiados. Entonces creo que por ahí hay un tema pendiente. Creo que el tema de vacunación es importantísimo. Estamos viendo en el país una total deficiencia en el sistema de obtención de las vacunas en primer lugar, pero luego con las que ya se tienen de poderlas utilizar y ejecutar. Entonces, pues, a mi punto de vista, creo que el confinamiento debería ser la última alternativa y no la primera solución ante momentos en los que aumentan los contagios. Y eso sí, si se llega a la necesidad de confinamientos, como bien lo decía José, creo que lo bien importante es no andar maniobrando de última hora, sino que sea lo más planificado. O sea, los agentes económicos se mueven bajo información y bajo la desinformación lo que hay es pues, retención, incertidumbre, y entonces si yo no sé qué es lo que está pasando, mejor
me contengo, si pensaba hacer inversiones no las hago, si pensaba contratar personal mejor no lo contrato ahorita. Entonces yo creo que pues, nuevamente el confinamiento probablemente no sería la primera opción, pero aún si es necesario tomar medidas de esa naturaleza, no avisarlas de la noche a la mañana, sino dejar suficiente tiempo para que la gente pueda prepararse y tomar también sus propias decisiones. Ahora, el año pasado la inversión extranjera directa cayó más o menos un 6%. Eso fue algo que se discutió la semana pasada, un dato que se oficializó por parte del Banco de Guatemala. Pero en todo el mundo cayó la inversión en general. Digamos que eso no sería noticia si no es porque es una tendencia de largo plazo que se trae en la economía de Guatemala. Desde el 2014, la inversión extranjera directa en el país viene decayendo de forma consistente. ¿Por qué razón, más allá de la coyuntura que tenemos con la pandemia, por qué razón Guatemala ha dejado de ser atractivo para la inversión extranjera directa? ¿Qué factores están influyendo en esas decisiones? José. Bueno, realmente lo que se ha observado de esa fecha para acá o los estudios que hemos hecho demuestran que la competitividad del país versus otros países ha disminuido, sobre todo en temas bastante básicos como certeza jurídica, cosa esencial para que venga la inversión extranjera directa. La segunda, mucho más importante, es que al hacer números a la hora de poner una planta en un país, en este caso Guatemala, tenemos países competidores vecinos, de hecho, como México, como Honduras, como Costa Rica, que tienen esquemas de contratación o esquemas laborales mucho más flexibles a los que tenemos aquí en Guatemala. Y esto se traduce obviamente a costos más altos. Entonces, si sumamos las variables de donde nosotros tenemos altos costos de producción y tenemos poca certeza jurídica, pues obviamente podemos esperar a que seamos cada vez menos atractivos para las empresas internacionales. Entonces, básicamente se debe a un retroceso en cuanto a la competitividad del país. Y Ricardo, en esa línea, la inversión extranjera directa ha decaído, pero por otra parte, las remesas se han convertido cada vez en un factor más importante dentro de la economía del país. Y estamos ya a cifras en las cuales ya las remesas ya van acercándose mucho a las exportaciones de bienes del país. Es posible que en este o el siguiente año incluso las remesas ya sean mayores que las exportaciones de bienes. ¿Cómo cambiar ese modelo de crecimiento basado en remesas, basado en consumo, a un modelo en el cual sea la inversión la que sea el principal motor? ¿Qué cambios se tienen que hacer en el país? Sí, sin duda, ¿no? Hay un panorama totalmente diferente, ¿verdad? Mientras en la inversión, por ejemplo, a través de inversión extranjera, en el 2013 eran 1.400 millones, creo que fue la cifra récord que alcanzamos, y desde entonces ahorita estamos por debajo incluso de los 1.000. Han sido 6, 7 años de caída sostenida, como bien lo remarcabas. No se puede, o sea, si bien la caída del 2020 sí probablemente y muy seguramente tiene que ver con el COVID, la caída de 7 años no tiene que ver con el COVID. Eso tiene que ver con una incapacidad del país de poder generar las condiciones para atraer inversión, que es lo que genera empleo. Y si no, pasa lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces expulsamos cierta cantidad de personas al año, que pues, obviamente por su misma estructura demográfica son personas muy jóvenes, con con familiares que dejaron aquí en Guatemala y les van a andar mandando transferencias constantemente, ¿verdad? Al punto que ya ahorita estamos por encima de los 11 millones y probablemente para este año ya sea más que las exportaciones. ¿Qué habría que hacer? Habría que atacar las razones por las que las personas están migrando y por las que las empresas no están invirtiendo más en el país. Por un lado, sabemos que la caída en la inversión tiene mucho que ver, pues no solo con temas de corrupción, aunque obviamente tienen que ver, a partir de ese momento empiezan los escándalos de corrupción en Guatemala, los más fuertes y pues todo lo que ya conocemos, pero también empiezan suspensiones a algunas empresas, por ejemplo la minera y otros temas similares. Entonces, obviamente, pues, pudiéramos decir, bueno, el tema es contra la minería,
pero no, el tema es contra todas las inversiones en el país, porque hoy es el sector minero, mañana puede ser otro sector, y cuando no hay la certeza que proteja esas inversiones, entonces pues nadie va a encontrar atractivo, y empresas que les interese Guatemala por las características geográficas, por las características del inglés, por ejemplo, para el tema de call centers, o sea, sí, el país es atractivo per se, pero si no ofrece las condiciones que otros países, vecinos, competidores nuestros, sí los ofrecen, pues ahí salimos perdiendo. Sabemos que este es un problema que se arrastra de años, la poca competitividad del país. Pero ¿qué podría hacer el gobierno en el corto plazo, José, para poder impulsar el crecimiento económico del país, para que no sea un crecimiento automático, inercial, sino que sea realmente un crecimiento robusto, del 6, 7, 8% de forma continuada? El gobierno tiene 3 años todavía por delante. ¿Qué acciones se pueden tomar en el corto plazo para impulsar ese crecimiento económico? Bueno, básicamente si atacamos los problemas que ya mencionábamos, que son los que han impedido tanto el crecimiento local como la atracción de inversiones, si ponemos digamos, en una pirámide de jerarquías, hay acciones que puede hacer el gobierno que de hecho hoy se discuten dentro del Congreso, como por ejemplo la ley de zonas francas, que atraería mucha inversión extranjera. Que eso es un modelo, como ustedes saben, bastante funcional, le ha funcionado en todos los países del mundo. Aquí en Guatemala, lastimosamente, nos hace falta ahí una reforma a la ley de zonas francas para que sea más atractiva, pero con esta reforma tendríamos, por el lado de la atracción de inversión, una buena participación de empresas internacionales que podrían venir digamos, a mermar ese problema que tenemos dentro del país. La otra es la ley de trámites, que también sabemos que las empresas, tanto locales como internacionales, pues el día de hoy invierten mucho tiempo y recursos en hacer trámites con el Estado. Todo lo que tenga que ver con el Estado, pues si se reduce mucho que mejor. Eso se traduce en menos tiempo y mucho mejor optimización de los recursos de las empresas. Otras iniciativas es la flexibilización laboral. Estamos hablando de que eso ya existe en el país, pero necesitamos una certeza jurídica de cómo podemos flexibilizar y crear mejores esquemas para que las empresas y otro tipo de empresas nuevas puedan venir a colocarse en el país y darles ese componente de mejor competitividad a las empresas locales e internacionales. En cuanto a términos de macroeconomía, yo creo que la macroeconomía es uno de los pocos factores que son beneficiosos para el país y son atractivos para el inversionista y para el empresario local, pero realmente cosas como también implementar una ventanilla única de la construcción también ayudaría a paliar bastante el tema de la inversión. Se nos está terminando el tiempo y quisiera hacer una última reflexión con Ricardo. Estamos en un periodo de incertidumbre a nivel mundial, con políticas fiscales muy agresivas y políticas monetarias muy agresivas. Ricardo, en el minuto que nos queda, ¿qué escenarios se pueden presentar para la economía mundial en el próximo año o 2 años con estas políticas agresivas en términos fiscales y monetarios? En 1 minuto. Sí, voy a tratar de ser bastante breve y tal vez no tan dramático, pero tengo que hacerlo así porque la pregunta sí me lleva a hacerlo. Es lo que puede venir, probablemente no en el muy corto plazo, pero más a mediano, 2, 3 más años, es que la única economía que venía jalando más fuertemente, sabemos que Europa estaba estancada, Japón ha estado estancado, China pues, pero digamos, enfoquémonos en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Sí veo un fuerte riesgo de entrar en un proceso de estancamiento de largo plazo por estas mismas medidas. La Reserva Federal y el gobierno estadounidense han entrado en un periodo de inyección monetaria muy fuerte. Digamos, el paquete de 1.9 trillones que recientemente se aprobó va a ser a través de emisión monetaria y eso lleva necesariamente a un proceso inflacionario fuerte que ya estamos viendo. Y que pues, hemos visto, digamos, si se ve la historia de Japón, si se ve la historia de Europa, sabemos que en lo que se traduce son, pues, no en procesos de fuerte inflación, pero sí una inflación moderada, pero a costa de
menores crecimientos para Estados Unidos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Esto fue Razón de Estado. Hasta la próxima.